Saludo a todos en este final de tarde con la paz del Señor Jesucristo. Quiero esta tarde compartir la palabra de Dios, la cual es el alimento para el alma del hombre, es agua para limpiar al hombre y transforma vidas. Esta palabra, la cual es viva y verdadera, es también comparada a una espada de dos filos, a la cual penetra hasta el alma, espíritu, separa juntas y medulas, y es apta para discernir los pensamientos del corazón del hombre. Quiero en esta tarde leer la palabra que se encuentra en San Mateo, en capítulo número 24, versículo 29 en adelante. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto conteste. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La palabra de Dios viene a decir acá, en el libro de Mateo, capítulo 24, de la historia de un hombre, de un patriarca, que se llamaba Noé. La palabra dice que Noé, él vivió en un tiempo el cual los hombres de su generación eran malos, los hombres de su generación solo practicaban la perversidad y solo sabían practicar el pecado. Y este hombre llamado Noé, la palabra de Dios nos dice que él tenía comunión con Dios. Este hombre, él conversaba con Dios y Dios conversaba con él. La palabra nos dice que Noé, un cierto día, él recibió orden de Dios para hacer un arca, para salvarse a sí mismo y a toda su familia y a todos los animales del mundo. La palabra nos dice entonces que Noé, al recibir el mensaje de Dios, él va y construye la arca tal cual Dios le había ordenado. La arca ya pronta, los hombres fueron convidados a entrar, todos recibieron la oportunidad, la invitación para entrar en el arca. Todos recibieron
la oportunidad de poder entrar al arca. Pero la palabra nos dice que estos hombres de aquella generación no quisieron entrar al arca, pero se reían y burlaban de Noé diciendo que él estaba enloqueciendo. Y entonces la palabra nos dice que Noé, él entra en la arca, entran los animales y la arca se cierra por el lado de afuera. Y la palabra continúa diciendo que al arca cerrarse demoraron 7 días y la lluvia comenzó a caer. Y fue en ese entonces que los hombres de aquella generación se dieron cuenta que aquello que Noé decía era verdadero. Fue en aquel momento que aquellos hombres se apercibieron lo que estaba pasando y quisieron entrar en el arca. Comenzaron a golpear la puerta pidiendo para que el arca se abriese, pero el arca ya estaba cerrada, la oportunidad ya se había acabado. Así también en estos días la palabra nos dice que Jesús, Él va a venir. El arca de la salvación ya está abierta. Todavía está abierta la puerta para el hombre entrar. Pero muchos rechazan la oportunidad que Dios les da. Muchos prefieren no hacer caso a la voz de Dios. Muchos prefieren continuar en su vida de pecado que entrar para la arca de la salvación. Y la oportunidad de la pasa una vez y después ella no vuelve. Así también será cuando Jesús volviere. Hoy los hombres se ríen, se burlan de aquello que ellos dicen ser una mentira, un juego, una fábula, algo ficticio. Hoy los hombres se ríen de algo que ellos dicen que no existir. Dicen no existir Jesucristo, no existir Dios. Pero en aquel día la palabra nos dice que el hombre, las mujeres, se lamentarán y llorarán al ver con sus ojos que aquello en que no creían es más real de lo que ellos pensaban. Los hombres se van a lamentar y llorar hasta pedir la muerte, porque verán que aquello que Dios decía por su palabra era verdadero. La palabra nos sigue diciendo dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es la vida, es la palabra de Dios el pan y el agua que sacia la sed y el hambre del hombre. Es esta palabra la cual muchos piensan que no tiene poder, que es solo un libro más que fue escrito y es un libro común como cualquier otro. Pero es esta palabra la cual ha cumplido las profecías que en ella se encuentran. Cuando nosotros miramos alrededor del mundo, alrededor todo lo que está escrito aquí, en la palabra, se tiene cumplido, se viene cumpliendo, y otras profecías todavía se cumplirán. Hambre, terremotos, pestilencias, nación contra nación, reino contra reino, enfermedades. Un ejemplo, esta pandemia que el mundo ha vivido es solo una profecía más que está escrito en la palabra de Dios. Y el hombre no se percibe, no se da cuenta que todo esto se está cumpliendo, que esta es la verdad la cual liberta al hombre de la mentira. El hombre no se da cuenta
que esta verdad es la que está intentando libertarle, mostrarle la verdad. Porque la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este século, de este mundo, cegó, quitó la visión, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El Evangelio se encuentra aquí en la palabra de Dios. El Evangelio es aquel que alumbra los caminos del hombre, para que el hombre no tropiece. Hay muchos que andan por caminos de muerte. La palabra de Dios nos dice que al hombre hay caminos que parecen buenos, pero su final es caminos de muerte. Muchas personas temen la muerte, pero no temen caer en el infierno. Muchas personas temen perder todo lo que tienen, perder hasta lo poco que tienen, pero no temen caer en el infierno. La palabra de Dios nos dice que esta verdad la cual puede mostrarte por el camino donde vos estás andando. Y es esta verdad la cual es el camino. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Jesús estaba diciéndose a sí mismo, yo soy el camino que puede llevar al Padre. Ningún otro ídolo, ningún otro camino puede llevar al hombre a la salvación. Ningún otro camino puede llevar al hombre a Dios. Ningún otro camino puede hacer con que el hombre venga a tener a salvación a no ser por medio de Jesucristo. Muchos anuncian otros caminos, otros medios de llegar al Padre, pero la palabra nos dice que cualquier otro camino que no sea Jesucristo lleva a la condenación. Cualquier otro camino que no sea la palabra de Dios lleva al hombre a la perdición eterna. Muchos anuncian un camino al cual no es el camino de la palabra de Dios. Muchos quieren seguir por un desvío que los lleve más rápido al cielo, a la salvación. Muchos quieren llegar al Padre de cualquier manera, por cualquier camino, caminos tortuosos, caminos de perdición, los cuales separan al hombre de Dios y pueden separar al hombre de Dios por una eternidad, un tiempo sin fin, al cual el hombre no tendrá más la oportunidad de salvación. La palabra de Dios nos dice que hoy es la oportunidad, hoy es el día sobremanera oportuno para la salvación. Y la palabra también nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que al hombre está ordenado morir una sola vez, viniendo después el juicio. El juicio de Dios es algo verdadero. El juicio de Dios es algo inminente que puede acontecer a cualquier momento, que puede llegar al hombre a cualquier momento. El juicio de Dios, la palabra nos dice que no tarda, porque Él es comparado a un juez justo, el cual juzga con justicia y equidad. Volviendo acá para el texto de Mateo capítulo 24, la palabra dice, en el versículo 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estaban dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre
vendrá la hora que no pensáis. La palabra de Dios nos dice que la venida de Jesús va a pasar. Es algo que no es una mentira, no es una fábula, no es un cuento que te contaron y no va a pasar. La palabra de Dios dice que la venida de Jesús se aproxima cada día que pasa. ¿Cómo puedes saber si no hay un día ni hora? Por medio de los señales que harán anteceder a la venida de Jesucristo. ¿Y qué señales son estos? La palabra nos dice que primero es la apostasía. La palabra nos dice que la apostasía va a suceder sobre todo el mundo. Muchos irán a dejar de la fe. Muchos van a abandonar la fe en Cristo Jesús para seguir en pos de otros caminos. La palabra dice que la apostasía será que muchos dejarán de la verdadera fe para seguir en pos de otros caminos, de otros lugares, de otros dioses. Irán a abandonar de Jesucristo para seguir a otros dioses. Y la palabra también nos dice que el segundo señal sería la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y esto está sucediendo. Todo el mundo prácticamente ya está evangelizado, predicado por esta palabra. No hay un solo lugar en cual no haya llegado el Evangelio. Y hoy mismo la palabra está siendo anunciada a tus oídos. La palabra de la cruz, la cual la palabra dice que es locura para los que perecen, pero para nosotros que somos salvos, el poder de Dios está siendo anunciada aquí y ahora. En cumplimiento a la palabra que dice en Marcos capítulo 16, versículo 16. Aleluya. La palabra dice: en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta palabra está siendo predicada hoy en cumplimiento a la palabra de Dios, la cual dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el verdadero Evangelio es el que está siendo anunciado. Y la palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos hay que, caídos en la incredulidad, no creen más nada de lo que Dios dice? ¿Cuántos son aquellos los que caídos en la incredulidad ya no creen en la palabra de Dios y prefieren creer en un falso evangelio, prefieren creer en las mentiras del diablo y ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios? Esta palabra es verdadera y fiel, y aquel que creyere y obedeciere la palabra de Dios, este será salvo. La salvación ya no viene por medio de religión, no viene por medio de esfuerzos personales, no viene por medio de obras, porque la palabra dice que por gracia sois salvos por intermedio de la fe. Y esto no viene de vosotros, viene de Dios, no viene de las obras para que nadie se gloríe. Obras no pueden salvar a nadie. Religión también no, porque Jesús no predicó religión. Él predicó que es la palabra la cual salva. Él predicó la palabra de Dios, tanto que cuando él estaba hablando con los fariseos, él les dijo: lo que yo hablo, yo lo he recibido de mi Padre.
Tanto que Juan Bautista, él dice, nadie puede recibir cosa alguna, sino antes lo recibiere de lo alto. La palabra de Dios es esto, algo que viene de lo alto. Es el pan de la vida, el maná del cielo, para saciar al hombre. Pero el pan, ¿cómo se dice de vegetal? Fermental. El pan con fermento. Este no sacía el hambre del hombre. Este solo hincha. No tiene poder de alimentar al hombre. No tiene poder de saciar el vacío que el hombre tiene en su interior. Muchos intentan saciar este vacío con las drogas, con el alcohol, con el tabaco, pero no buscan la palabra de Dios, la cual liberta al hombre de la mentira, del engaño. Esta palabra nos dice que en los últimos días sería escaso en la tierra. Esta palabra en los últimos días sería poca en la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque no habría gente comprometida a predicarla y a vivirla. La palabra de Dios sería escasa en la tierra porque no habría gente que quisiese predicar por amor. Pero sí habría gente que quisiese predicar por lucros. La palabra de Dios nos dice que en los últimos días se levantarían muchos falsos profetas, muchas personas para engañar al pueblo, para distorcer la palabra de Dios y adulterarla. La palabra de Dios nos dice que en los últimos días no habrían pastores, pero sino lobos en pieles de oveja. La palabra de Dios nos dice que en los últimos días los hombres solo se moverían, los hombres solo harían las cosas por dinero. Serían hombres gananciosos, amantes de sí mismos, avarientos, presuntuosos, más amigos de los deleites que amigos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que la amistad con el mundo es inimistad con Dios. Y hay muchos lugares que ya andan de manos dadas, ya andan lado a lado con el mundo. Hay lugares que no se ve más la diferencia, como está escrito en Malaquías capítulo 3, versículo 18, que dice, y nuevamente se vendrá, entonces se verá nuevamente la diferencia entre el justo y el limpio, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Esta diferencia casi no se ve más. No se ve más casi la diferencia entre quien sirve a Dios y quien no sirve. El mundo y la iglesia prácticamente están lado a lado. Pero la palabra, ella es la que alumbra y muestra quién es quién. Y la palabra nos dice que en el último día sería separado el trigo de la mala simiente. En los últimos días, la palabra de Dios nos dice que habría la separación, la distinción. La palabra de Dios nos dice que no hay como el hombre ser engañado si él mira los frutos del árbol. Por ejemplo, cuando un hombre para al lado de un árbol, si aquel árbol él tiene fruto, el hombre luego puede ver cuál árbol es aquello. Así también es para el hombre discernir quién es quién. Él tiene que mirar el fruto del árbol. El fruto son las obras, los testimonios, aquello que el hombre hace, de bien o de mal. Y el hombre él puede mirar y ver cuáles son las obras que aquel hombre tiene practicado. Porque decirse ser de Dios
es diferente que ser de Dios. Cuando el hombre es de Dios, el propio Dios testifica que aquel es suyo. No es necesario que algún hombre, no es necesario que otros vengan a decir aquel es un hombre de Dios. Claro que esto también hace la diferencia, pero lo principal no es el hombre decir que aquel es de Dios, que aquel otro es de Dios, porque así también eran los días de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, los fariseos decían, Él tiene el diablo en su cuerpo. Decían, Él es usado por Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero la palabra de Dios nos dice que los frutos de Jesucristo hacían la diferencia, mostraban quién era quién. Los frutos de Jesucristo eran los que testificaban que Él era el Mesías. Los hombres esperaban algún Mesías político, algún Mesías que los librase de las manos de Roma. Esperaban un Mesías que montado en un caballo llegase, hiciese guerra contra César. Pero Jesús, Él entró en un asno. Entró en la ciudad de Jerusalén y los hombres comenzaron a aplaudir. Las personas comenzaron a aplaudir, diciendo, Hosana al que viene en nombre de Dios. Hosana en las alturas. Pero cuando vieron que Jesús venía para traer paz y no guerra, luego después, cuando la presentaron perante Pilatos, dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Crucificaron al Maestro. ¿Cuántos no han actuado de esta misma manera? La palabra dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tu hijo como la gallina junta a los pollitos? La palabra de Dios nos dice que Jesús, al mirar a Jerusalén sobre el monte, Él lloró porque vio que aquella ciudad no quería a Jesús. Él vio que aquella ciudad no lo quería, lo rechazaba. Y Él lloró porque aquella ciudad iría a padecer porque no lo aceptó. Lloró porque aquella ciudad iría a ser sitiada por los romanos, porque no quiso al Salvador. La palabra viene a nos decir también que Jesús al decir, al llorar, dice, voy a leer acá, aquella ciudad no supo el tiempo de su visitación, rechazó la oportunidad la cual Dios había mandado, porque la oportunidad era Jesucristo. Jesucristo era la oportunidad de aquella ciudad ser transformada. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios envió a su Hijo por amor a todos. Cuando nos dice en Juan capítulo 3 versículo 16, que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, pero tenga la vida eterna. La vida eterna es Jesucristo, la palabra de Dios. El hombre que no tiene a Jesucristo está en la muerte. Pero el que conoce a Jesús y tiene a Jesucristo, pasó de la muerte para la vida. Y ahora vive para Cristo, pero está muerto para el mundo. Ahora Jesucristo entra en la vida del hombre y vivifica al hombre. Y trae la vida y la oportunidad de salvación. El hombre tiene que saber aceptar la salvación cuando Él llega a su vida. Hay muchos que la salvación llegó a su vida, golpeó en la puerta, pero no supieron, no quisieron aceptar la salvación. Y la salvación Él la puede
golpear en la puerta del hombre, el hombre rechaza, el otro día o más tarde la muerte puede golpear su puerta y ahí ya acabó. No hay más oportunidad de salvación para el hombre. La muerte es algo real que todos tendremos que enfrentar algún día. La muerte es algo que todos nosotros tendremos que pasar por ello. Hay unos que tienen miedo de la muerte al pensar que tendrán que abandonar esta vida. Quién sabe, algunos tienen miedo de morir y no disfrutar más de todo lo que conquistaron. Muchos tienen miedo de morir y no saber qué va a pasar en el futuro después de la muerte. Pero el hombre tiene que tener miedo de morir y ir para el infierno. El infierno es algo real, la cual Jesús predicó, no para que el hombre fuese para allá, pero para que el hombre venga a convertirse de sus pecados y venga a tener la salvación eterna. El infierno es algo más real de lo que nosotros vemos en esta tierra. Es una verdad la cual el hombre va a tener que enfrentar. El infierno es una verdad la cual el hombre va a tener que enfrentar después de la muerte. Y ahí que cada uno decide. El infierno, el hombre va a tener que enfrentar. Aquel hombre que no quiso a Dios, él va a tener que enfrentar esta realidad. Pero la palabra también nos dice que aquel que aceptare la palabra de Dios, creyere y obedeciere, este no va a necesitar ver a esto. Porque la palabra de Dios nos dice que hay un lugar preparado para aquellos que aceptaren la palabra de Dios. Y la palabra dice que el cielo de gloria es el que está preparado para aquellos que obedecieron la verdad. Pero no es solamente decir de boca que ahora estoy sirviendo a Dios. No es solamente ir para una puerta larga y decir ahora yo soy creyente y Jesucristo está en mi vida y ahora yo soy salvo. Esto no es verdad. Si el diablo sopló esto en tu mente, quiero decirte que esto es una mentira. El camino para la salvación no es de cualquier manera, pero sí es muy apretado y angosto, estrecho. No es de cualquier manera que el hombre puede ser salvo y entrar en el arca. No es de cualquier manera que el hombre puede entrar al cielo. Quiero decirte en esta noche que si te anunciaron un camino largo, si te anunciaron una puerta angosta, una puerta larga, una puerta espaciosa, quiero decirte que este camino te va a llevar a la perdición. Hay muchos que quieren hacer un evangelio para satisfacer al pueblo. Quiero decirte que el pueblo en los tiempos de Herodes estaba aplaudiendo y diciendo voz de hombre y no de voz de Dios y no de hombre. Y Herodes fue comido por gusanos por no dar gloria a Dios. Hay muchos que quieren acomodar el evangelio para agradar a todos los oyentes, para agradar a todos los que están en la platea. Pero el evangelio, la palabra dice, por el intermedio del apóstol Pablo, diciendo, si yo estuviera agradando a los hombres, no estaría agradando a Dios. Y la palabra también dice que la verdad, ella no omite ninguna
cosa de lo que el hombre está practicando. Si el hombre está en el error, la verdad ya va a decir que el hombre está en el error. Si el hombre está en el pecado, la verdad va a decir y va a apuntar que el hombre está en el pecado. El evangelio puro es el evangelio que se encuentra en la palabra de Dios. Cualquier cosa que saliere de la palabra de Dios es mentira. Cualquier cosa que no está conforme en la palabra de Dios es engaño del diablo. Hasta evangelio que es predicado, distorcido, adulterado, es pecado. Hay muchos adúlteros andando por la tierra y ahí van a decir, pero yo solo me casé una vez. Hay muchos adúlteros que andan por ahí, pero adulterando la palabra de Dios. Modificar la palabra de Dios también es adulterio, la palabra nos dice. Modificar la palabra de Dios también es adulterio, porque está cambiando la verdad de Dios en mentira. Está distorciendo, acrecentando cosas a la palabra, modificando la palabra para sus propios deseos. Quiero decirte en esta noche que la palabra es la que te puede salvar. La palabra es el camino. La palabra es la cual alerta al hombre para que venga a entrar en el arca. ¿Cuál arca es esta? No se encuentra en esta tierra, es una arca de la salvación. Es la arca de la salvación para el hombre entrar en el camino y ser preparado, preparar, prevenir, precaver para la venida de Jesucristo. La palabra dice que si el hombre supiese, el padre de familia supiese qué hora habría de venir el ladrón, vigilaría y no dejaría que robasen su casa. La venida de Jesús será muy breve, muy rápida. Los hombres estarán comiendo, bebiendo, casando y dándose casamiento. Y entonces vendrá el novio. Entonces vendrá Jesucristo. Y este comer y beber no se aplica solamente al mundo. Muchos estarán comiendo, bebiendo, disfrutando de la vida, disfrutando de sus placeres, como dicen, disfrutar la vida. Y entonces Jesús vendrá como ladrón. Y ya no habrá más tiempo para el hombre arrepentirse. La oportunidad de arrepentimiento es hoy y ahora, mientras hay salvación para el hombre, mientras todavía el arca está abierta. La oportunidad de salvación se encuentra hoy para aquellos que quisieran ser salvos por Dios. El arca se va a cerrar y no va más a haber tiempo para el hombre ser salvo. La salvación se encuentra en placas de religión, placas de iglesia. La salvación se encuentra en religiones, en caminos, el cual parece bueno al ojo del hombre, pero su final es el camino de muerte. Hay muchos que andan diciendo, yo sirvo a Dios, yo creo en Dios, leo la Biblia, yo oro, tengo fe en Dios y por eso voy a ser salvo. Yo sigo lo que el pastor, la pastora me dice, por eso yo voy a ser salvo. Quiero decirte una cosa, pastor o pastora no salva a nadie. ¿Quieres saber quién es que te salva? ¿Quién puede salvarte? Ve a la palabra de Dios, examínala y allí tú verás la salvación. La puerta abierta para entrar es a la salvación y al arca. Hoy en día no es más la arca de Noé, ahora es la arca de la salvación. Porque la salvación, ella puede a cualquier momento cerrar sus puertas.
y el hombre no va a más poder entrar. ¿Cómo será triste esto? El hombre golpeando en el arca de la salvación para entrar, pero ya no va a haber más tiempo. Hoy es el día sobremanera oportuno para el hombre ser salvo. La palabra de Dios dice: invocad al Señor mientras se puede encontrar, mientras se puede hallar. Buscadlo mientras está cerca. Hoy Dios está cerca del hombre. ¿Cómo así? La palabra de Dios es el propio verbo vivo. En ello tú puedes encontrar la salvación, la libertación, la vida. Todo lo que tú necesitas se encuentra en la palabra de Dios. Todo lo que el hombre necesita se encuentra aquí. Basta el hombre querer aceptar la salvación, querer tener la salvación. Muchos que dejaron para mañana la salvación, ya no hay más tiempo. Muchos que dijeron: yo soy muy joven todavía, voy a disfrutarla, mi vida, mi cuerpo, mis leyes. Yo hago lo que yo quiero y Dios no está viendo. Quiero decirte que Dios, Él tiene ojos como llamas de fuego, el cual ve el hombre, todo lo que Él hace, y un día vas a venir a juzgamiento. Un día va a venir a juicio todas las obras del hombre, que sean buenas o sean malas. Que Dios os bendiga a todos los que escucharon esta palabra. Que la salvación venga a operar en vuestros corazones. Y esta semilla de la palabra de Dios venga a brotar y traer muchos frutos. La semilla de la salvación, de la palabra, venga a fructificar y generar arrepentimiento en vuestros corazones. Que Dios os bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Amén.